Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Doctor, una pregunta, la verdad que todos nos venimos preguntando, ayer veíamos los medios nacionales preocupados por la situación portuaria y el tema de la altura del río, ¿no? ¿Qué problema le está causando también a esto al puerto de Diamante? Bueno, la verdad es que nos encontramos con un problema arriba de otro problema, es decir, el tema de la pandemia del COVID-19, que en definitiva también genera una restricción a toda actividad portuaria. Ahora se suma el tema de la bajante del río Paraná. Sí, Esta bajante tiene causas naturales, es decir, hay un faltante de agua, y para que la audiencia entienda, el río Iguazú nace en el estado de Paraná de Brasil y tiene un trayecto hasta lo que es la triple frontera y ahí desemboca en el río Paraná. Es lo que de alguna manera suministra agua al río Paraná. Bueno, ese trayecto sí, está asignado por varias represas en Brasil, que aún más hace, digamos, de contención de lo que sería el caudal de agua natural del río Paraná. claro. Para que se entienda, eso debe tener, digamos, un suministro aproximado de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. Sí. Y hasta la semana pasada había tenido 350 metros por segundo, es decir, que prácticamente un tercio menos, o casi sí, un tercio o menos de un tercio Del caudal. del caudal que se necesitaba. Esto no solamente trae problemas de navegabilidad, sino también trae problemas en el ecosistema. Hoy, de alguna manera, puntualizaba, en una entrevista que me hicieron, puntualizaba que también está afectado el recurso vitícola, también hay algunas ciudades de Misiones que hoy no tienen provisión de agua potable, y por supuesto la navegación queda afectada. Es decir, tenemos noticias de que en el gran nodo del Gran Rosario, que es digamos, el ámbito portuario más importante prácticamente del mundo en tema cerealero, hoy están preocupados precisamente porque tienen, a partir de la falta de agua, que cargar sus buques en 10.000 toneladas menos, que eso desde el punto de vista del costo logístico es muchísimo. En el puerto de Diamante estamos teniendo algunos problemas, digamos, solucionables por ahora, porque están entrando barcazas. Claro. La barcaza es una nave que tiene poco calado, es decir, que con poca agua puede navegar. No obstante eso, y con alguna previsión estratégica para poder hacer el ingreso, todavía se puede operar normalmente. La semana pasada estuve hablando con la gente de Cargill, me decía que ellos estaban preocupados. Por supuesto, ellos tienen también una terminal en Rosario y exportan básicamente, esto los está afectando. Y con respecto a Diamante me decía, estamos preocupados porque tenemos algunos problemitas con respecto al ingreso de barcazas. Así que bueno, ese es un poco el cuadro de situación que hoy estamos viviendo en el puerto de Diamante, al cual ya como diamantino, no tanto como en mi rol, digamos, de funcionario del puerto de Diamante, estoy preocupado, que es que la bajante, no nos olvidemos que la última que se produjo también generó problemas en el movimiento de la barranca. Claro. La última bajante que hubo, es decir, lo que sucedió allá por el Cristo Pescador, una de las causas que se le atribuyen fue la bajante del río. Así que bueno, hay que estar atento a toda esta situación. El gobierno nacional, en acuerdo con el gobierno brasileño, han determinado en principio que se abran las puertas de Itaipú. Nosotros hablamos con el doctor, con el contador Marcelo Casareto, con el diputado nacional, y nos decía que abrieron el 25% del caudal de la represa de Itaipú, pero que realmente no es suficiente para aguas abajo aquí como está la ciudad de Diamante. Yo creo que tiene que haber distintas soluciones. Una es la natural, de que empiece a llover nuevamente y que el río vuelva a llenarse, y estas soluciones que
que es la apertura de las compuertas. Sí. Es decir, Argentina y Brasil están buscando que se abran distintas represas para tratar de lograr un caudal que sea compatible con la navegabilidad. Sí. Se abrió, yo creo que se abrió Iguazú, el Bajo Iguazú. Esa está dando un caudal que suma 350 metros cúbicos por segundo, creo que a 500 y pico. Y la de Itaipú estaba pretendiendo llegar a los 1500 metros cúbicos por segundo. Sí. Hay que sumarle también de que la apertura de las compuertas no provoca de manera automática el aumento del río en esta zona. Es decir, yo leía por ahí una científica que de alguna manera, de manera muy sencilla y muy gráfica, decía que uno tiene que entender que es como que allá en la apertura de la compuerta uno pone un barquito de papel en condiciones ideales y empieza a dar agua a ver cuándo llega a estos lares para determinar cuál sería el tiempo, y lo estimaba entre 9 y 16 días, es decir, que nosotros vamos a tener por lo menos un par de semanas más, una semana más, de acuerdo a esa previsión. Después estuve hablando con la gente de hidráulica de la provincia, el hidrómeta Eduardo Rico, que tal vez debe ser uno de los profesionales más idóneos que hay, no solamente en Entre Ríos, sino en la región, y él me decía que después del aumento del Iguazú, él siempre estima aproximadamente entre una semana y 10 días para que en esta zona se verifique, digamos, el aumento del caudal del río. Hoy está a 1 metro, al metro hay que tomarlo al cero. El cero es una medida, digamos, ideal, en donde es un nivel ideal donde se toma, donde se proyecta sobre todo el río Paraná, y es decir, no es el lecho del río. El cero es una medida que está por arriba y que se mantiene constante en todo el río Paraná, y a partir del cero está a 1 metro, es decir, que al lecho del río hoy la ciudad de Diamante, el puerto de Diamante, debe estar a 3 metros más o menos, 3 metros 20, 3 metros 30. Claro. Pero es vertiginosa la bajante y la subida. Hace un mes, hace 20 y pico de días, había 2 metros y hoy hay 1 metro. Por lo cual, por lo menos en la última medición que hizo Prefectura el sábado, que es la que miré, no había estimación hasta hoy a la mañana, que a primera hora yo me fijé, y había 1 metro, es decir que hoy tiene un cauce de navegabilidad más o menos de 3 metros 20, una cosa por el estilo. Sí. La lógica sería que es lo que es la normalidad en el puerto de Diamante, 3 metros y medio. Para que tengamos una idea concreta de lo que sucede en esta ciudad, en este puerto, hace un año, en abril aproximadamente, la altura del río estaba a 3 metros 80. Para junio-julio eso se fue por una creciente que hubo a 5 metros y pico. En diciembre estaba a 3 metros 20. En marzo a 2 metros y hoy está a 1 metro. Es decir, ha sido una bajante muy fuerte en este último tiempo. Y uno lo veía mirando el río, porque día a día, hasta podríamos decir en horas, uno veía las diferencias que había de altura entre un par de horas en el río. Así que bueno, ese es un poco el cuadro de situación. Yo creo que va a menguar la problemática con la apertura de la represa y por supuesto con los hechos naturales de que vuelva a llover y de que se vuelva a lograr el caudal normal del río. Se estima aproximadamente que esto va a suceder en junio, digamos. Estimaciones que tampoco hay una previsibilidad científica concreta que uno lo pueda afirmar, son estimaciones a partir, digamos,
pronósticos estimativos de lluvia y todo ese tipo de cosas. Una pregunta más, doctor. Vamos a decirle a la gente, estamos hablando con el doctor Luis Estelo, presidente del ente autárquico Puerto Diamante. ¿Cómo afecta a los puertos el tema del COVID-19? Por más que sabemos que está habilitada la circulación de camiones, el tema agrícola, ¿cómo está afectando esto a los puertos de nuestro país? Bueno, a ver, si bien está dentro de las actividades exenta, o sea, porque tanto el transporte no solamente terrestre, sino especialmente el fluvial, no nos olvidemos de que por río y mar se exporta casi el 80-90% de los productos en el país. Lo que no se permiten son la aglomeración de personas, con lo cual eso provoca restricciones naturales a cualquier movimiento y a cualquier operatividad, cualquier actividad que se hacía por dar un tiempo en un día, hoy se hace en 2 y en 3 días, es decir, que todo está ralentizado, está demorado, y eso también provoca disminución en las actividades. Creo que esta es una situación de que tampoco se va a ir de un día para el otro, es decir, claro, que vamos a tener que empezar a ser ingeniosos y creativos de qué manera contrarrestar sin dejar de cuidarnos y de prevenir este tipo de situación para poder volver a una operatividad medianamente normal, que nunca va a ser con la velocidad o rapidez que eran anteriormente, porque la prevención, el hecho de no poder tener contacto digamos, de manera cercana, también va a provocar de que esto se mantenga con una disminución de la actividad. De todas maneras, yo creo que manteniendo esos resguardos va a haber actividades normales a la brevedad, más allá de que hoy está disminuida y ralentizada. No obstante eso, el Puerto Diamante ha tenido, digamos, una actividad normal, tanto en la terminal privada como en la terminal pública. Nosotros en la terminal pública hemos tenido algunas embarcaciones que han venido y que hemos asistido dentro del servicio público que estamos obligados a brindar. Eso se ha hecho siempre tomando todos los recaudos, con la participación del hospital, a los cuales tengo que agradecer enormemente porque han mostrado una disposición, un profesionalismo y una capacidad para atender y hacerse cargo de la problemática, brindándonos no solamente la atención personalizada, sino también todo tipo de asesoramiento con respecto a esto, y ha salido exitosa todas las experiencias que hemos tenido. Así que bueno, el Puerto Diamante ha operado de manera normal, estamos trabajando, si bien de una manera restringida, porque así hay instrucciones de hacerlo, en virtud de esto que hablaba del aislamiento, que no solamente es no estar en contacto, sino también tener un contacto espacioso entre persona y persona, con guardias y manteniendo toda la actividad que se puede tener, pero dentro de todo la actividad la hemos mantenido normalmente. Luis, para ir cerrando la nota, un mensaje a los diamantinos, ¿no? Que el diamantino, cuando habla de su puerto, del puerto de Diamante, ¿qué mensaje le deja, ¿no? Con esta situación difícil, complicada que estamos viviendo, no solo los diamantinos, todo el país y todo el mundo con esta pandemia, ¿qué mensaje le deja al presidente del ente autárquico Diamante a los diamantinos? Bueno, yo en principio, como vecino, yo creo que hoy hay que ser muy pacientes, que tener muy bien los pies sobre la tierra. Hay una situación evidentemente muy compleja desde todo punto de vista. Creo que en la economía nos está afectando mucho, en la economía de aquellos que menos tienen creo que es donde más afecta, aquellos que tienen una necesidad puntual, especialmente de tener ingresos para poder subsistir. De todas maneras, creo que los diamantinos en eso tenemos que tratar de ser lo más solidarios posible, pero también es cierto de que no hay actividad económica que uno pueda hacer si uno primero no cuida la salud. Es decir, creo que desde ese punto de vista la responsabilidad pasa por la prudencia y tratar de cuidarnos, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo, porque yo estoy absolutamente convencido de que lo individual viene primero si nos cuidamos entre todos. A partir de que nos cuidemos entre todos también va a venir de que ninguno de nosotros
tengamos ningún problema. Creo que hoy las autoridades sanitarias de la ciudad están a la altura de las circunstancias, están haciendo cargo de todo. Creo que lo que nos toca a los diamantinos también es hacernos cargo en la parte que nos corresponde. Y desde el punto de vista portuario, lamentablemente el tema del coronavirus nos ha venido a postergar el tema del dragado y la reactivación portuaria, claro, para buques de gran calado, el cual había un panorama muy positivo porque se estaba dando una vertiente y un movimiento relacionado a que todo lo que sea lo que atinente al dragado del acceso portuario iba a venir de la mano de la nueva concesión que estaba muy vinculada a que en el nuevo contrato de concesión que se está hablando para el año que viene, que probablemente ahora por estas circunstancias se prorrogue, la nación, digamos, la concesión nacional se iba a hacer cargo del dragado del acceso del Puerto Diamante, con lo cual iba a permitir a eso a que de manera continua y habitual podríamos tener una actividad portuaria intensa. Creo que es un proyecto que lo único que va a lograr esto es una demora, pero que después se va a reactivar y se va a poner en práctica. Y creo que esto que le pasa al Puerto Diamante nos está pasando a todo el pueblo argentino, y creo que bueno, esta es una situación mundial que digamos que excede exclusivamente lo nacional, y que tenemos que ver hoy el problema que tenemos para después volver a activarnos y a volver a la vida normal, entendiendo que esta dificultad la tenemos que superar con mucha prudencia, con mucha atención del cuidado de la salud, para después estar en pie y volver a la actividad económica y volver a la vida normal que creo que todos aspiramos. Sí, ojalá que podamos volver a la vida normal, pero creo que no va a ser lo mismo, y creo que la situación, como decía usted, económica del país, creo que vamos a estar complicado, ¿no? El otro día veíamos al ministro que decía no le podemos pagar a nadie, ¿no? A nivel nacional, entrar en default, vamos a estar complicado, Luis, ¿no? Sí, igualmente hay que reconocer de que hoy el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos desde todo punto de vista, porque cuando arrancó la pandemia y la problemática en la República Argentina no se sabía cuánto iba a durar, con lo cual, digamos, las primeras medidas apuntaron exclusivamente al tema de la salud. La prolongación de esta situación también marcó la necesidad de buscar soluciones en la parte económica. Al principio, ya se sabe, se dio un subsidio de 1.000 pesos a quienes por ahí más lo necesitaban, y hoy ya está en agenda el tema de empezar a asistir con subsidios para pagar salarios de aquellas pymes, aquellas empresas que hoy lo necesiten y estén en circunstancias, y aquellos autónomos también, de que por falta de ingresos hoy estén en una situación compleja, que necesiten de una asistencia del Estado. Y creo que hoy también queda visto y queda en evidencia la necesidad de la participación del Estado en las cuestiones de una nación en cuanto a la resolución de los problemas, y definido así de que un país no solamente es el esfuerzo individual de sus ciudadanos, sino de que el Estado cumple un rol absolutamente importante para poder resolver los problemas y generar las bases para el bienestar de todos. Sí, ojalá que todo empiece a mejorar. Gracias, Luis, por esta comunicación y por este mensaje a los diamantinos. Alejandro, gracias por llamar y a entera disposición. Estuvimos con el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, el doctor Luis